pasada pudimos experimentar pues, lo que es el Pesaj, lo que es la Cena del Señor, cómo sentimos en ese momento pues la gracia, el sacrificio que hizo Jesús para darnos libertad, para darnos sanidad, para darnos restauración, para darnos perdón de pecados, para darnos salvación. Y hoy vamos a confirmar esto, ¿sí? Vamos a confirmar esto de que tenemos esta libertad, y por eso es que le hemos titulado este mensaje Manteniéndonos en libertad. Manteniéndonos en libertad. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí verdaderamente hemos experimentado ya la libertad que Dios nos ha dado? Si hemos tenido eso, si realmente eso ya está en nuestras vidas, pues hoy lo que vamos a hacer solamente es reafirmar la identidad que tenemos como hijos de Dios, la identidad que tenemos como cristianos, la identidad que tenemos como seres espirituales, ¿sí? Y que hemos pasado de muerte a vida y que hemos dejado las cosas viejas, ¿a dónde? Atrás, y que de aquí en adelante, cuando conocimos a Jesús, todas las cosas fueron nuevas. Así que ustedes son nuevas criaturas, ustedes son nueva creación y tienen en su haber esta bendición de que nadie tiene que coartar esa libertad que ustedes ya recibieron de parte del Señor. Que de aquí en adelante nadie les interrumpa en su caminar con el Señor para vivir libremente, libre de pecado, libre de angustia, libre de preocupaciones, libre de todo, porque por eso el Señor murió por nosotros, para hacernos libres de absolutamente todo. Amén. Entonces, vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 22, vamos a ver esta palabra que habla precisamente de cómo está nuestra condición el día de hoy. Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. ¿Sí? Hemos sido liberados del pecado y nos hemos hecho esclavos de Dios. ¿Qué éramos antes de conocer de Dios? Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, porque el diablo ha pecado desde el inicio, ¿sí? Y él ha provocado que muchos sigan en pecado. Pero un buen día el Señor decidió liberarnos del pecado. Y es por eso que ahora en Romanos Pablo lo comenta de esta manera: ahora somos liberados del pecado porque ahora somos hechos esclavos de Dios. Como resultado de esto, ahora se deben dedicar solo a Dios, y eso los llevará a la vida eterna. Y mire, cada que la hermana Rosy viene y da un mensaje, da su escuela dominical, siempre hay una relación con el mensaje que voy a dar y no nos ponemos de acuerdo. Es el Espíritu el que se mueve. Esta palabra que dice como resultado, se dedican solo a Dios, tiene que ver con nuestra vida espiritual. El poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. El querer que el Señor sea lo primero en nuestras vidas. Y ella lo comentaba muy bien y decía, ¿quiénes son los espirituales y quiénes son los que no son espirituales? Porque siendo una nueva creación o una nueva criatura, deberíamos de estar buscando solamente agradar y dedicar nuestras vidas a Dios. Algunos les van a llamar fanáticos, o que estamos en el fanatismo, porque buscamos todo el tiempo a Dios, porque en nuestra boca está todo el tiempo Dios, porque lo que hacemos es Dios, lo que pensamos es Dios, y eso no se llama fanatismo, eso se llama relación de una creación de Dios con el Creador. Eso no se llama fanatismo. Por eso yo se los he dicho una y otra vez: cuando nosotros nos levantamos, lo primero que es: Dios, muchas gracias por ver la luz de un nuevo día. Y cuando nos acostamos y ya estamos a punto de caer rendidos, decimos: Dios, gracias porque se acabó un día. Y es Dios siempre dedicando nuestra vida a Él. ¿Para qué? Y aquí lo dice Pablo: ¿para qué? Para que podamos estar seguros, fíjense bien, para que podamos estar seguros
en esa libertad que tenemos de que nos vamos a ir a la vida eterna. Y lo decía muy bien también mi hermana hace rato. ¿Ustedes saben si son salvos? ¿Ustedes saben si una persona es salva? De acuerdo a la palabra, solamente Dios sabe quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Nosotros no podemos decir, hermana, usted no es salva, porque usted hace esto. Espérate, y dice Dios, ¿y a ti quién te puso para decidir si le dices a tu hermana si es salva o no? Así lo plantea la palabra de Dios. Dice, ¿tú quién eres para juzgar al siervo del otro? El único que puede juzgar y decidir sobre el siervo es su amo, y nuestro amo es Dios. Entonces Él conoce perfectamente quiénes son salvos. ¿Se acuerdan que en el estudio de los lunes, en lo de la iglesia, les preguntaba, ¿están ustedes seguros que están en la iglesia verdadera? ¿Están seguros? ¿Perdón? Sí, porque se comparte la palabra. Sí, porque sentimos la presencia del Espíritu Santo. Sí, porque actuamos de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, y entonces podemos empezar a hacer una serie, ¿no?, de conjeturas acerca de cómo estamos viviendo. Si esto de estar dedicando nuestra vida a Dios porque Él nos hizo libre, y esa libertad me da la seguridad de que me voy a ir a la vida eterna, entonces quiere decir que voy en el camino correcto. ¿Sabe? Hay gente y que está yendo a la iglesia y que lee la Biblia y que ora. Hay gente que no está segura de su salvación, que todo el tiempo dice, es que no sé si ya Dios me perdonó, es que no sé porque hago cosas, de repente me equivoco, de repente hago esto, hago lo otro, y no sé si Dios ya me perdonó. ¿Sabe? Esa gente está insegura, esa gente no tiene la libertad del Espíritu. Lo que más importa es cómo te ves a ti mismo. Lo que más importa es cómo te ves a ti mismo, no cómo te ven los demás. Lo que más importa aquí es cómo te ves a ti mismo y cómo te ve Dios a ti, ¿no? Porque miren, ahí está una imagen en donde está un gatito, pero él se ve como un león, ¿no? Él tiene una identidad, tiene una autoestima bien elevada, este gatito, ¿a poco no? Porque él se ve como un león, no se ve como un gatito. Y sabe, ustedes y yo tendríamos que tener este mismo sentir, tendríamos que decir, yo me veo como un hijo de Dios verdadero. Yo me veo como un siervo de Dios, decía Rodrigo, como un discípulo del Señor. Así yo me veo, con la libertad que Dios me ha dado. Porque si yo no me veo como un hijo de Dios, como un seguidor de Cristo, entonces no soy nueva criatura. No he pasado de muerte a vida. Y hay muchas cosas. Así que la identidad es importante. La identidad es muy importante. Conocer tu identidad o conocer tu posición en Cristo es algo que te va a llevar a mantener la libertad que hoy tienes, que hoy tenemos. Conocer tu posición en Cristo nos va a permitir caminar de la manera más segura sobre cualquier terreno y nada nos va a suceder. Conocer nuestra posición en Cristo significa que cuando hablemos la palabra de Dios hay un respaldo detrás de nosotros y siempre va a ser palabra que edifique y que levante a la gente. Conocer nuestra posición en Cristo quiere decir que donde vayamos y pisemos va a haber bendición. Conocer nuestra posición en Cristo es decir, mi casa y yo serviremos al Señor porque sé de dónde venimos y a dónde vamos. Conocer entonces nuestra posición en Cristo nos lleva a experimentar una libertad muy, muy grande. Y vemos en Efesios, porque vamos a darle lectura, hoy nada más puse los pasajes, vamos a darle lectura, así que usen por favor su Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿sí? Dice la palabra de Dios con respecto a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y esta posición, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido durante el tiempo que hemos sido salvados y libertados
por Jesús, el Hijo de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales. ¿A cuántos les ha dado toda clase de bendiciones espirituales? A mí me ha dado toda clase de bendiciones, Señor. Con la libertad que Él me ha dado, con una nueva perspectiva de vida, con un nuevo propósito, porque cuando soy nueva criatura, cuando soy una nueva creación, hay cosas que de repente no lo sé, pero Jesús, Dios mismo, nos ha abierto el panorama espiritual y ahora entendemos muchas cosas. Y por eso es que el Señor dice que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo. ¿A través de quién? Cristo. A través de Cristo. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo a esta tierra? ¿Qué es lo que vino a traer Jesús a esta tierra? Solamente, únicamente bendiciones. Amén, amén, amén. Oiga, usted y yo tendríamos siempre que decir: yo estoy en esta tierra para ser de bendición. Amén. Así como mi Señor sabía por qué tenía que estar en esta tierra, así yo también tengo esta identidad. Yo estoy aquí para ser de bendición, no para dividir, no para meter pleito, no para meter chisme, no para meter nada que no sea de lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor vino a esta tierra a traer bendición, vino a dar bendición. Y entonces por eso la palabra aquí en Efesios dice que hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, porque todo lo que viene de arriba, acuérdese como lo dice Pedro, todo lo que es de arriba, todo lo de allá es bueno, es agradable y es perfecto. Todo lo de allá arriba es bueno, agradable y perfecto. Entonces dice la palabra aquí que Él nos ha dado toda clase de bendiciones en el cielo a través de Cristo. Versículo 4 dice: Dios quiere bendecirnos de esta manera. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo, un pueblo santo, sin falta ante Él, por el amor que tiene a nosotros. Oiga, qué hermoso es tener una posición en Cristo, ¿verdad que sí? Me puede faltar todo, me puede faltar un vehículo para transportarme, me puede faltar ropa para vestir, me puede faltar calzado, me puede faltar todo, pero Cristo no puede faltar en mi vida. La posición que yo tengo en Cristo me va a enriquecer, hermanos. Me va a dar una riqueza espiritual que ya muchos que tienen muchas cosas materiales lo quisieran, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Nosotros somos ricos espiritualmente hablando. Amén. Entonces, si yo entonces tengo esto de parte del Señor, que mi posición, mi identidad la tengo bien firme, porque la libertad que Él me ha dado me permite pensar así, de esa manera. Y ya no es que, ay, te crees muy santo. No, espérame, es que no me creo santo. Soy santo. Porque la palabra lo dice. No es presunción, es una verdad. Es una realidad. ¿No? Ay, vale el aleluya. Uy, si supieran lo que significa aleluya. Y podemos recibir toda clase de burlas y todo, porque estamos bien compenetrados, bien relacionados con Dios, y la gente que no es espiritual pues choca con los que sí son espirituales, ¿no? Porque ellos buscan lo material, ellos buscan lo carnal, ellos buscan satisfacer sus deseos. Pero nosotros, ¿qué buscamos? Ser de bendición en todas las áreas a los que nos rodean. A ver, ¿por qué no le dice al Señor esto? Yo quiero ser de bendición para todos aquellos que me rodean.
porque así me lo enseñó Señor Jesús, Jesús, mi Maestro, mi Maestro, mi Mesías mi Mesías, y mi Salvador. mi Salvador. Amén. Amén. ¿Sabe que es mejor una palabra de aliento, una palabra que levante, una palabra de fortaleza que dinero a la gente? Y hay quienes dicen, no es cierto. No, pues el dinero lo compra todo, con el dinero hace uno. No es cierto. Cuando nosotros entendemos que el poder ser de bendición a muchas personas es porque ya estamos compenetrados y ya estamos bien sumergidos en lo que es la presencia de Dios, en lo que es Dios en sí mismo. Porque cuando nosotros tenemos esa libertad, es Dios quien está en nosotros, por nosotros y sobre nosotros. Y esto nos debe de dar mucha identidad. Bien. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta para mantener nuestra libertad es que debemos estar seguros o tener la seguridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios siempre, todo el tiempo, me va a permitir estar confiado, estar muy seguro de cómo voy caminando en esta tierra. Y si la palabra de Dios dice, yo te protegeré, y aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te voy a recoger. Y si el Señor dice en su palabra, Él es el que nos extiende sus manos como alas para abrigarnos, es porque eso es lo que está sucediendo. Y cuando la palabra de Dios la atesoramos, hay un poder tan grande que nos da libertad para poder vivir nuestra vida. Oiga, ¿hay mucha necesidad allá afuera? ¿Hay muchos peligros? Hoy vemos un montón de noticias. Hoy estaba mirando lo que pasó con esa jovencita, pero no es la única. Hay muchísimas más jovencitas. A esa jovencita se le dio publicidad, pero en realidad hay muchísimos. Y yo pregunto, ¿esa gente en realidad estará buscando el poder, la seguridad, la estabilidad en la palabra de Dios o en sus propios razonamientos? Decía mi hermana Lupita hace un rato también en su oración, salimos a compartir, a entregar folletos, a dar folletos, a hacer de bendición. Salimos con mi grupo afuera de la casa y la gente dice que no tiene tiempo para recibir la palabra de Dios. Qué crudo y qué lamentable es eso, ¿no es cierto? La palabra de Dios a nosotros, los que hemos experimentado esa libertad, debe de ser algo que nos da la seguridad. Y Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, nos habla precisamente de esta seguridad y esta libertad que tenemos para continuar. ¿Sí? La palabra es lo más seguro que puede tener un hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, dice de esta manera. También dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca de Dios, está muy cerca de ti, está tan cerca como lo está en tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios le levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará, dice aquí, al creer, si crees de todo corazón, y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Este pasaje lo usan para que la gente reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ¿saben ustedes que este pasaje es para nosotros los cristianos? No es para una gente inconversa, es para nosotros. Porque en nosotros está muy cerca, en nuestro corazón y en nuestra boca, dice, en nuestro corazón y nuestra boca está muy cerca esa palabra profética de poder. Y cuando yo siento y yo confieso, cuando yo confieso y siento que la palabra de Dios es lo más poderoso, ¿saben?
nada va a poder contra la iglesia, contra los hijos de Dios. La palabra de Dios es algo muy poderoso y está cerca de nuestro corazón y está en la boca también. Yo no solamente me puedo quedar con que soy libre, el Señor me hizo libre, pero no confieso ni tampoco proclamo esa libertad que Dios me ha dado. La gente tiene que saber que por medio de la palabra yo he tenido la seguridad ya de compartir, ¿sí? Quizás algunos puedan decir, pero es que todavía no entiendo muchas cosas de la palabra. Sabes, muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra más poderosa. Con que tú le digas a la gente, Cristo te ama y Cristo murió por tus pecados, con eso estás dando una palabra muy poderosa. Y les estás haciendo saber que por medio de esa palabra poderosa tú eres libre. Tú eres libre y tienes la seguridad de que todo lo que estás diciendo es verdad. Entonces, la palabra también nos da ¿qué? Nos da la seguridad y la libertad de quienes somos. Ahora, quiero decirles que Dios aborrece el pecado. Dios no tiene que ver con el pecado, absolutamente. Pero sí ama a todos aquellos que están en pecado. Sí los ama. Y yo le pregunto, ¿usted no ha pecado? Aún siendo cristiano, aún siendo libre, aún siendo salvado por Dios, aún teniendo una vida espiritual muy buena, muy poderosa, ¿usted no ha pecado? Sí. Hemos pecado. Y aún así el Señor, ¿qué? Nos ama. Entonces el tercero es tratar prontamente con el pecado. Tratar prontamente con el pecado. O sea, si Dios no se lleva con el pecado, si Dios no admite el pecado en la vida de los hombres, nosotros no podemos decir, bueno, es que pues como no se puede dejar de pecar, pues yo sé que así Dios me ama, y vivir una vida de conformismo de esa manera, porque Dios dice, tienes que esforzarte y ser valiente para que tratemos con el pecado. Así que Dios aborrece el pecado y vamos a tener que estar tratando con el pecado. ¿Cuándo? Todos los días, todo el tiempo. Si aquel sabe hacer el bien y no lo hace, Rodrigo, le es causa de lo que acabas de comentar hace un rato. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es causa de pecado. O sea, ¿cuántas veces no tenemos la oportunidad de hacer el bien? Por eso es que les digo, usted y yo debemos acostumbrarnos ¿a qué? A hacer de bendición. Hacer de bendición. Oigan, algunos les van a hacer caso, algunos los van a tachar de locos, algunos los van a tachar de fanáticos, algunos los van a... Sí, pero usted no deje de ser de bendición. Dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar lo que hemos sembrado. No nos cansemos, hermanos. Si debemos tratar con el pecado, hay que hacerlo rápido. ¿Para qué? Para que esa libertad que Dios nos ha dado no se trunque. Acuérdense que hay infinidad de testigos que están queriéndonos acusar día y noche. ¿Sí? También a los cristianos, bueno, he de decirles que más a los cristianos les llega esa nube de testigos para acusarlos. Pero nosotros debemos tratar prontamente ¿con qué? Con el pecado. Y si vemos en Primera de Juan, capítulo 1:9, que el poder lidiar con este pecado es algo que sí podemos, es algo que sí debemos hacer, pero entonces hay que hacerlo. Si decimos que no pecamos, estoy desde el versículo 8. Aquí puse 1:9, pero voy a leer desde el 8. Si decimos que no pecamos, ¿qué pasa con nosotros? Nos engañamos a nosotros y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué hace la verdad, hermanos? De acuerdo a la palabra dice que la verdad nos hace libres. Entonces miren, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad.
¿Será buen negocio que inmediatamente que detectemos que estamos en pecado, lo resolvamos yendo a nuestro abogado, que es Jesús, y pedirle que nos limpie? Sí. ¿Será buen negocio ese? Sí, así. Sí, hermanos. Amén. Por eso en el punto 3 es importante, es tratar prontamente con el pecado. Ahora, yo le pregunto, si usted peca, ¿ya dejó de ser libre? ¿O Dios le quita esa libertad o esa salvación? No. Los que son de Cristo seguirán siendo de Cristo. Salud. Amén. Pero la gracia y el pecado es a lo que a nosotros nos hace apartarnos de él, porque nos sentimos culpables. ¿Sí es correcto. Por eso les decía hace un ratito que hay gente, mucha gente que dice, no, es que yo no puedo ser perdonado. No, es que si supieras el pecado que yo tengo, el pecado que ando trayendo, si supieras lo que hice, espérame, la palabra de Dios dice que es necesario que nosotros prontamente tratemos con el pecado. Ahora, las personas que no conocen de Cristo, que no han leído la Biblia, que no son salvas, que no han tenido la libertad que hoy nosotros tenemos para hacer muchas cosas espirituales, son las que más están padeciendo ahorita, porque ellas en realidad sí se sienten muchas veces culpables de lo que hacen, pero muchas no saben que lo que hacen es malo. O sea, fíjense, hay algo bien fuerte que está pasando. La gente hoy en día cree que lo que está pasando de secuestrar a las jovencitas, de toda la maldad que está, es algo que ya es el pan de cada día, que ya se tiene que vivir con eso. Es algo natural. Que ya nos tenemos que conformar con vivir así de esa manera. Que ya las mamás ya le dicen a la hija, no puedes ir a la tienda porque te pueden secuestrar. O sea, imagínense cómo se está viviendo ahorita. Espérame, yo me desocupo y ahorita voy por ti, ahorita voy contigo. O le digo a alguien que te acompañe. O sea, vean cómo hemos sido secuestrados. ¿Por qué? Por la mentira, por el engaño y por la falta de libertad y de verdad que no tienen en sus vidas. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que nosotros que tenemos la verdad, que nosotros que sí sabemos que pecamos, que sí sabemos que todavía hacemos cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? Para que la verdad y la libertad siga en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tratar prontamente con el pecado. Y en lo que más se pueda, dejar de pecar. Dejar de pecar. Para que así el poder de la palabra, así el poder de la oración, el poder de la administración y del evangelio, surta efecto. Surta efecto. De lo contrario, hermanos, de verdad podemos decir que tengo libertad y puedo decir que tengo una posición en Cristo, pero si no he tenido una experiencia con el pecado al tratarlo, ¿sí? Porque tengo que tener una experiencia, decir, sí pequé, sí la regué, estoy consciente de esto, ¿cómo le voy a hacer? David, vuelvo a repetirles, David era un hombre como usted y como yo, y tenía muchos pecados. ¿Cuál era el secreto de David? Que iba a la presencia de Dios y le decía, que tu presencia no se vaya de mí, haz lo que tengas que hacer, castígame como quieras castigarme, pero que tu presencia no se vaya de mí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros no nos alejemos de su presencia. Por muy fuerte que haya sido tu pecado, por muy fuerte que haya sido tu maldad, si tú llegas ahí con un corazón humillado y le dices, Señor, perdóname, sí la regué, quiero que tu presencia continúe conmigo. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Te va a decir, levántate, tus pecados te han sido perdonados. ¿Por qué cree que esa ilustración, ese episodio con esa mujer? Levántate, tus pecados te han sido perdonados. Y fue una de las mujeres que siguió a Jesús ya de cerca. Fue la que estuvo muy cerca en la cruz del Calvario. Porque entendió que había que alejarse de los pecados para estar más cerca de Jesús. Amén. Otro punto, perdonar te hace más libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perdonar te hace más libre. Tienes que perdonar. Para que la libertad de tu vida, para que esa libertad sea manifiesta, para que sea válida esa libertad en tu vida, tú tienes que perdonar. ¿Cuántas veces tienes que perdonar?
hasta 70 veces. 7. Pero es que no sabe cuántas me han hecho. Pues lo único que te puedo decir es que no se compara con lo que le hicieron a Jesús. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben. Y estaba clavado en la cruz. Y nosotros nada más por tantito. ¿Ya no nos queremos perdonar? No, es que no, si viera. No, es que si viera cómo me... Oiga, debemos saber perdonar. Debemos perdonar. Perdonar nos hace más libres. ¿Eres libre? Gloria a Dios. Perdonar te hace más libre todavía. Ese es un sello que tiene el cristiano. No lo podemos quitar porque es la enseñanza que nos dejó Jesús. Y mismo Dios lo dice por boca de Jesús. Si tú no perdonas a tu hermano, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar a ti. En boca de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Para seguir, ¿qué? Siendo libres. Mire, Mateo capítulo 18, 21. Mateo 18, 21 dice acerca de esto, del perdón. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme el mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? O sea, Pedro todavía estaba así como que, ¿no? Ay, 7 veces, ¿no? Pero vea la respuesta de Jesús, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 70 veces. 77, aquí dice hasta 77 veces. Así que perdonar es un mandato de Dios, es una ordenanza del Señor, es una enseñanza de Jesús. Pero es que no saben, no, yo sí sé. Sí sé cómo ha sido dura la vida de ustedes, cómo ha sido dura la vida de muchos. Han sufrido, han padecido. Pero para ser más libres necesitamos perdonar. Así que apúntenlo, Mateo 18, 21 y 22. Cada que alguien le haga daño, recuerda este pasaje. Mateo 18, 21 y 22. Tengo que perdonar, no 7 veces, sino, de acuerdo a lo que dice aquí, 77 veces. Y en otra versión dice hasta 70 veces 7. Que no acabamos. O sea, se va nuestra vida y no acabamos todavía de contar este número. Entonces, pues hay que perdonar, hay que perdonar. De verdad que la gente más feliz es la que perdona. Número 5, ¿qué debemos hacer también para que mantengamos la libertad? Debemos crucificar nuestra carne. Debemos crucificar nuestra carne. ¿Sí? Gálatas 5, 24 y 25. Dice la palabra: ¿Qué anda? Está bien chiquito de aquí el 23, 24. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Y nuevamente recuerdo de la oración de mi hermana Lupita: dejemos de ser egoístas. Porque el egoísmo es lo que nos separa y nos aleja de la realidad de Cristo. Y aquí lo dice: (5:24) dice: todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. O sea que un requisito para ser de Cristo es eso: pasiones y sentimientos egoístas hay que quitarlos de nuestras vidas.
Versículo 25, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que Él nos guíe. Y luego dice el 26, no seamos orgullosos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué hace un hombre, una mujer que son libres, que el Señor los ha hecho libres? Solamente bendicen, solamente levantan, solamente dan palabra de vida, solamente perdonan, solamente aguantan. ¿Quiénes? Los que son hijos e hijas del Señor, de Dios. El amor no es envidioso. El amor no es envidioso. Así que, ¿le seguimos o hasta ahí tienen? Es que son 12 puntos. Permanecer en la palabra de Dios nos va a hacer libres, nos va a permitir seguir siendo libres. Cuando es la palabra de Dios la que guía nuestro andar, como dice aquí, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Y cuando abrimos la palabra de Dios es porque estamos esperando que la palabra misma de Dios nos vaya dirigiendo. Entonces la palabra de Dios es algo que nos va a permitir permanecer en la verdad. Hermano Narciso, su pasaje favorito, Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente. ¿Sí? Yo debo permanecer en la palabra de Dios, pero vamos a ver qué dice Josué 1:8. Porque Josué venció gracias a que se mantuvo siempre obediente a la palabra de Dios. Josué 1:8. Miren lo que dice. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Permanecer en la palabra de Dios nos va a llevar al éxito. Y otra vez recuerdo las oraciones de la mañana. No importa las circunstancias que estemos pasando. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Si nosotros estamos permaneciendo en la palabra de Dios, vamos a tener éxito. Recuerden que Dios torna las cosas que para nosotros creemos que están mal, las torna en bendición. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucedió esto? El Señor, si lo amamos, Él torna las cosas que para nosotros que creemos que son malas, las torna en bendición. Pero es porque hemos estado permaneciendo en la palabra. Es porque cuando nosotros aconsejamos no de nuestra propia mente de sabiduría, sino aconsejamos por medio de la palabra, ¿no es cierto? Decía mi hermana Geo, ¿por qué está segura que está en la iglesia verdadera? Y ella dice, porque se enseña la palabra de Dios. Y sí, aquí se enseña la palabra de Dios. Yo me puedo equivocar en leer, me puedo equivocar a lo mejor en un pensamiento, pero jamás me voy a equivocar en que la palabra de Dios es verdadera y la que tenemos que interpretar, la tenemos que interpretar de la manera como Dios quiere. Por eso es que necesitamos meternos a su presencia. Cuando nosotros estamos estudiando un pasaje o cuando estamos estudiando un mensaje para dárselo a la iglesia, tenemos que primero apropiárnoslo nosotros para que entonces la gente pueda recibir la palabra como palabra de poder, palabra de autoridad.
Y efectivamente nosotros siempre vamos a buscar ser de bendición, pero con la palabra por delante. Y entonces Josué 1:8, lo vuelvo a repetir. ¿Qué dice? Dice: repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés, la Torá. Practica día y noche leyendo en voz baja, de manera que puedas obrar. Cuando habla de voz, en voz baja, puede decir que es cuando estamos en oración nosotros, que le estemos repitiendo siempre, ¿sí? De acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Aparte de ser libres, aparte de vivir libres, vamos a tener éxito. ¿Cuánto lo creen de verdad? Amén. Es más, ustedes lo han experimentado. Ustedes lo han experimentado. O sea, se ha cumplido esta palabra, se ha cumplido en sus vidas, en mi vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué de repente dejamos de permanecer en la palabra de Dios y sabemos que todo eso nos lleva al éxito? Titubeamos, dudamos, no queremos obedecer porque a lo mejor la palabra es fuerte, porque cuando andamos mal, andamos en pecado y queremos leer la Biblia, nos confronta y dice: no, mejor no, porque capaz sí me da un buen jalón de orejas el Señor. Pues mejor que nos dé un buen jalón de orejas y que entendamos, a que sigamos creyendo que estamos haciendo las cosas correctas. Entonces, esto de permanecer en la palabra es algo bien esencial en las vidas. Número 7, cultivar el fruto del Espíritu Santo. Ustedes lo saben cultivar ya. Ustedes saben que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. O se hace o no se hace. O las aceptamos como tal, el fruto del Espíritu Santo, o simple y sencillamente seguimos viviendo como queremos vivir. Porque cuando de repente digo: es que yo tengo amor, dice ahorita Rodrigo, el amor cubre multitud de pecados, dices. ¿El amor cubre multitud de pecados? El amor no es envidioso. El amor no es envidioso, el amor no es... Bueno, y decimos: yo tengo amor, todo eso lo estoy... ok, pero después viene la bondad, ¿qué tal andas en tu bondad? Y después viene la paciencia, ¿qué tal andas en tu paciencia? Y después viene la templanza, ¿qué tal andas en tu templanza? ¿Qué tal estás trabajando con tu dominio propio, con tu carácter? Que cuando te dicen una palabra fuerte, a lo mejor tú respondes más fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? Cultivar el fruto del Espíritu Santo es algo que decidimos nosotros mismos hacer o no hacer, ¿sí? Gálatas 5, 22, 23 habla precisamente de esto, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que no hay ley? No tiene límite. Exacto. Porque o lo hago o simple y sencillamente no lo quiero hacer. Pero eso se puede ver reflejado cuando uno tiene el carácter fuerte, ¿no? Y se ve reflejada la templanza. Cuando uno tiene el carácter duro y tiene uno que dominar ese carácter en ese momento, en el momento que haya alguna agresión. Así hay es. problema. Así es. Por eso es decisión. Por eso es contra esto no hay ley. Contra esto o lo hago o simplemente lo dejo pasar y no lo quiero hacer. Oye, ¿por qué no eres amoroso? Simplemente porque no se me ha dado, no quiero. Se han oído a aquellas palabras a aquellas personas que dicen: así soy, así voy a morir por toda la... Oye, espérate, pero sí puedes. Sí puedes cambiar. Sí puedes transformarse tu vida. Entonces, el poder cultivar el fruto del Espíritu Santo es algo que tiene que ver con nuestra decisión. ¿Sí? Tiene que ver con nuestra decisión. Y el fruto del Espíritu Santo son 9. Amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y yo sé que muchos de ustedes han trabajado mucho en eso. Mucho en eso. Yo quiero seguir teniendo libertad, tengo que empezar a cultivar el fruto del Espíritu Santo. 8. Orar siempre. Orar sin cesar. Orar siempre. No nada más los viernes a las 5 de la tarde, no nada más los sábados a las 6 de la tarde, no solamente los domingos a las 10 de la mañana, no. Hay que orar, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Eso nos va a permitir tener más libertad en nuestro espíritu. 1 Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17, miren. Nunca dejen de orar. En otra versión dice, orad sin cesar. Algunos le quitan el acento y dicen, es que yo no tengo ningún familiar que se llame César, por eso no oro. Le quitan el acento. Aquí dice orad siempre. Siempre, 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 siempre. En donde estén. En donde estén hay que orar. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. ¿Esa es la misma del 7 más o es otra? ¿O ya es el 8? No, esta es la 7, es el 7. Ok. A ver, déjeme ver. Ah, no, es el 8 ya. Es el 8. El 7 es cultivar el fruto. Ya no quise explayarme más porque ustedes conocen el fruto del Espíritu Santo. Ahí está. Cultivar el fruto del Espíritu Santo es el 7. Perdón, pastor, ¿y el 6? El 6. Permanecer en la palabra de Dios. Gracias. En la 8 dio la 7. La 7, cultivar el fruto del Espíritu Santo. ¿La cita de Gálatas? No, la cita de Gálatas es la de cultivar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 habla del fruto que es amor, gozo, paz, paciencia. Ese no lo leímos porque ese ya ustedes lo conocen. ¿Sí? Ya lo conocen. Ese me salté la lectura. Ustedes van a estudiar en casita estos pasajes, porque les voy a repetir, no se los puse aquí textualmente, pero sí está el pasaje para que lo apunten y luego lo lean en casa. Luego entonces vimos el punto 8, para mantenernos libres necesitamos seguir orando todo el tiempo, orar todo el tiempo, orar sin cesar, orar permanentemente. ¿Cómo es orar sin cesar? ¿Cómo es orar sin cesar? ¿Saben ustedes que aún en su mente pueden ustedes orar y que Dios conoce lo que están orando? Usted si les da pena ir en el carro, en el camión y si empieza a hablar con, oye Señor, y si hago esto, Señor, o sea, ustedes están pidiendo la opinión a Dios y están, sobre todo a las mamás, ahora qué voy a hacer de comer, ahora qué le hago a mis hijos, y empiezan a lo mejor la gente los va a ver, ¿no? Y ver así, bueno, y esa gente está hablando solita. No, es que están orando a Dios, pero lo pueden hacer también en su mente. Y todo el tiempo es tener a Dios para que Él dé la dirección correcta a nuestras vidas. Entonces orar siempre tiene que ver con eso, no solamente con una voz audible, sino también en la mente podemos estar orando. ¿Sí? Podemos estar dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Entonces orar siempre es interceder, es bendecir, es pedir, ¿sí? Es suplicar. Orar tiene muchas facetas. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a orar siempre? 1 Tesalonicenses lo dice muy claro, orar sin cesar, orar permanentemente en esta versión, orar constantemente o permanentemente. Nunca dejen de orar, dice acá.
en esta versión de la PDT. 9, ya vamos a terminar. Estar en orden en el hogar, para que podamos sentir esa libertad, para que podamos sentir que Dios ha puesto libertad completa en nuestras vidas. Sí es importante que tomemos en cuenta que el orden en el hogar es importante. Acuérdense, el esposo es la cabeza, la mujer es la ayuda idónea y los hijos son parte de la bendición que Dios ha dado. Los hijos deben de honrar a sus padres, respetar a sus padres. Los padres no deben de exasperar a los hijos. Debe haber un orden en el hogar. Siempre hablarles también con el amor que Dios da, ¿sí? Para que no le demos pie al enemigo, ¿sí? Ya esto ya lo he hablado en otras ocasiones cuando hablamos acerca de cómo servir en la iglesia. Para poder servir en la iglesia primero tenemos que servir bien en casa, debemos estar bien en casa, ¿sí? El esposo bien, la esposa bien, los hijos bien. Entonces, para que podamos estar en esa libertad de poder servir bien, debemos estar en orden en casa. Y Efesios 6, 1 y 2 lo dice de esta manera. Miren, dice, hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Este es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Luego el versículo 3 dice, así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Y luego dice, padres, versículo 4, padres, no hagan enojar a quién, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Sí hay que disciplinarlos, sí hay que educarlos, pero como el Señor dice, el Señor en una parte de la Biblia habla de que sí le podemos dar varita a nuestros hijos cuando todavía necesitan que les demos varita. Pero ya cuando hay hijos grandes, ya se tiene que educar y disciplinar de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo ya mayor ya comprende. Muchas veces, ¿cómo se educa al hijo ya joven? Con el ejemplo. O sea, el hijo tiene que ver en nosotros el ejemplo. Que no estemos mintiendo, no le digamos al de Coppel que no estamos, que cuando hable por teléfono le digamos que no, o sea, no, hay que educar con el ejemplo. Para que le podamos llamar la atención al hijo, nosotros los padres tenemos que estar bien. ¿Sí? Nosotros debemos estar bien. Así que esto es bien importante, que la libertad que hoy tenemos se traduce hasta la familia. 10. Recordar que somos ¿qué? Un cuerpo de Cristo. Recordar que somos un cuerpo. A ver, esto que lo vean bien los que están escuchando este mensaje. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. No sé, ustedes pueden decir, yo soy la mano, yo soy el pie, yo soy el ojo. Uno no puede decir, yo soy el ojo completo. Entonces le puede decir uno, qué ojón, ojón. Ella no puede ser. Ella no puede decir, yo soy el ojo. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que sí debemos recordar que somos un cuerpo y que lo necesitamos. Díganme si no es importante estar unidos, estar juntos, estar en un mismo sentir. Entonces, ahí está, fíjense. Somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo orando, un cuerpo intercediendo, un cuerpo alabando a Dios, un cuerpo gritando aleluya al único Dios verdadero, un cuerpo intercediendo unos por otros. Eso es lo que hace un cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Cristo es el que está ahí. ¿Sí? Entonces, se los puse para que vean todos los que han pasado por acá. Y que espero, de verdad espero que estén en otras congregaciones alimentándose y queriendo servir para la obra. Eso lo espero, eso lo deseo, esa es mi oración. Así como ustedes que están aquí, deseo y anhelo que si Dios nos va a dar una iglesia
con mucha calidad espiritual, mucha madurez espiritual, entonces vamos a entender que somos un cuerpo de Cristo y que verdaderamente estamos en la iglesia correcta. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Empezar por mí. Si yo soy la mano, ¿qué hace la mano cuando se pega uno en la cabeza? ¿Qué hace los labios cuando uno se pega pues está clavando y se pega? Ahí le está dando, ¿no? ¿O qué hace el otro? Le está sobando los otros dedos. Todos se cuidan. Todos se cuidan. Porque el cuerpo es el templo de Dios. Todos se cuidan, hermanos. Todos nos debemos de cuidar. 1 Corintios 12, 20 al 27. 1 Corintios 12, 20 al 27. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido. ¿Qué ha hecho Dios? Unido todo el cuerpo, de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. 25. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de los demás. Si una parte sufre, todas sufren igualmente. Si una parte recibe honor, todas las partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Así que en la iglesia Dios puso primero y ya empieza a establecer con qué es lo que puso Dios en la iglesia primero. Y entonces es una alegoría entre el cuerpo humano y el cuerpo de la iglesia. ¿Verdad que el cuerpo humano sí se requieren todos? Si una parte de nuestro cuerpo se golpea, otro miembro del cuerpo viene y le soba, ¿no es cierto? Le da ahí la asistencia que necesita. Igual pasa en la iglesia. Igual debe de pasar en la iglesia. Queremos una libertad absoluta, queremos mantenernos en libertad del espíritu, la libertad que Dios da. Pues tenemos que aprender también este punto de que la iglesia es importante, el cuerpo es importante y que debemos procurar. Usar la armadura es algo bien importante también porque debemos cuidar lo que sucede a nuestro alrededor. Usar la armadura de Dios nos lleva a conocer, es el 11, ¿quieren ponerle ahí? Usar la armadura de Dios. Y dentro de la armadura de Dios pues existe todo esto, miren. ¿Sí me regalan unos minutitos más? Sí. Al fin
de Dios. Había una hermana que estaba pues en este lugar, era parte de nuestra iglesia, y recuerdo muy bien, ella tenía pues sus hijas y sus nietos, y la recuerdo muy bien porque a cada rato ella decía, yo antes de salir y antes de que salgan mis hijas y mis nietos, les pongo la armadura de Dios, y les citaba este pasaje de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17, que habla precisamente de cómo usar la armadura de Dios, qué es la espada, qué es el yelmo, qué es todo eso, y que ella decía, para mí esto es importante, yo no puedo salir si no llevo la armadura de Dios. ¿Y qué razón tenía o qué razón en ese momento Dios le había mostrado que tenía que hacerlo no solamente para su vida, sino también para la vida de sus familiares? Así que esto también se los dejo ahí para que ustedes lo reflexionen y sepan que a la guerra no se sale sin la armadura. O sea, cuando vamos a compartir la palabra no debemos salir sin la armadura. ¿Qué es nuestra armadura? Nuestra armadura es la Biblia, que es la espada. Nuestra armadura son los pies, que debemos ir seguros, ¿sí?, a donde vamos. La armadura es el casco, que es de cuanto dependa de nosotros hay que apagar los dardos de fuego del maligno, porque tenemos el casco que nos protege de todo mal pensamiento, y eso lo tenemos que ir cuidando. Toda la armadura tiene una razón espiritual, un propósito espiritual, un aspecto espiritual muy importante, ¿no? Entonces, yo recuerdo que le decía, muy bien, hermana, o sea, muy bien. Dice, sí, pastor, es que no crea, está muy fuerte la guerra, está muy fuerte la batalla. O sea, si yo me descuido poquito, imagínense. Y me decía vacilando, ya mi escudo está todo abollado, pero aún lo sigo teniendo, ¿no? Dios me lo va a renovar y me lo va a componer y voy a seguir peleando. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es así, es constante batalla tras batalla, guerra tras guerra. Pero ¿qué dice la palabra? Que Él ya nos dio la victoria, porque Él siempre va delante de nosotros peleando la buena batalla. Así que ustedes tomen en cuenta esto. Efesios capítulo 6 del 10 al 17, léanlo, chequenlo bien, digan, ¿qué es mi espada? Ah, mi espada. Yo no puedo salir a la guerra sin mi espada, ¿sí? Cuando yo vaya a compartirle a alguien, yo tengo que llevar la espada. Ahora ya lo tienen más práctico ahí en el celular, ahí sigue siendo la palabra de Dios. Siempre hay que buscar la palabra de Dios. Cuando vamos a los hogares a bendecir a los hogares, tenemos que llevar la espada y bendecir con una palabra a la familia. ¿Amén? Eso es parte de ser ¿qué? De ser hijos de Dios, y que estamos ¿para qué? Para bendecir. Recuérdenlo bien eso. Estamos para bendecir. Bien, y por último, el sometimiento total, que es una de las partes que a veces a algunos nos cuesta someternos, ¿verdad, hermano? Someternos a la palabra, someternos a las autoridades, someternos al pastor, someternos al de tránsito, someternos al maestro, someternos a... Nos cuesta el sometimiento, pero el sometimiento o ser obedientes debe ser de manera total, no solamente cuando yo quiero o cuando estoy de buenas. Ahora sí, dígame lo que quiera, que ahora sí estoy de buenas y ahora sí lo voy a hacer. No, esto es un sometimiento total, todo el tiempo. Esto ya lo hemos enseñado, ¿se acuerdan? Aunque yo por dentro no quiera, no estoy en condiciones porque algo me pasó fuerte, porque estoy desilusionado por eso, aún con todo eso yo tengo que obedecer. Y les cuesta más trabajo obedecer a las leyes de Dios. Exacto, hermano. Es más fácil desobedecer que obedecer, ¿no es cierto? Es más fácil pasarme el alto. Ay, ya tengo prisa y no se pone. Ya me paso. Estoy desobediente. Ah, pero viene aquel y entonces por desobediente me pasa lo que me pasa. Sometimiento total, el someternos a las autoridades, el someternos a la autoridad que hoy tenemos, debe de ser de parte del Hijo de Dios. Yo tengo libertad, Él me ha dado libertad,
ahora esa libertad me tiene que hacer reflexionar acerca de que tengo que someterme a mis autoridades. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5:23 primero. 1 Tesalonicenses 5:23 y después vamos a leer 1 Pedro 2:13. 1 Tesalonicenses 5:23. Amén. 23 dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 5:23. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:13. En adelante. Dice: por el honor que le deben al Señor. ¿Cuántos honran a Dios? ¿Cuántos honramos a Jesús? Al Señor. Dice: pues por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano. Primero, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Aquí está hablando Pablo en el tiempo que ellos estaban viviendo, hablando de el emperador y del gobernador. Acuérdense que en ese tiempo ellos eran la autoridad. Poncio Pilato era la autoridad. Poncio Pilato fue el que se lavó las manos, ¿verdad? Sí. Sí. Y hubo varias otras autoridades ahí romanos que estaba hablando Pablo y estaba diciendo que se tenían que respetar a todas esas personas. Algunos se extrañaban y decían: bueno, pero si son malos, ¿cómo los vamos a honrar? ¿Cómo los vamos a respetar? Pablo en ningún momento dijo: porque son malos no los respeten. No, miren, por tanto dice, deben de respetar al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a quienes, a los que hacen el mal, y elogiar a los que hacen el bien. Versículo 15: Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Vivan como gente libre. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al emperador. Aquí es una parte solamente de la que nos habla de que debemos respetar, honrar y someternos a algunas autoridades. Hoy en día tenemos autoridades. ¿Tienes autoridades hoy en día, José Luis? ¿Quién es tu autoridad? Su jefe. Y ahorita José Luis pensó rápido en su trabajo. ¿Quién es tu autoridad aquí en la iglesia, José Luis? Dios. ¿Y quién puso a Dios? ¿Quién puso a Dios en esta iglesia para ser autoridad? Y en las iglesias hay apóstoles, hay ancianos, ¿sí? Hay diáconos que merecen también nuestra sujeción, ¿sí? Acá no lo menciona como tal, pero sí la palabra dice que debemos sujetarnos a las autoridades que tenemos enfrente. Yo debo de honrar y de respetar a mi autoridad en la escuela, en el trabajo donde estoy, que es mi director. ¿Sí? Si yo tuviera a mis padres, yo tendría que honrar, aunque ya no vivo con ellos, yo tendría que honrar a mis padres, porque ellos son mi autoridad. ¿Sí? Si yo estoy en algún lado donde están autoridades de tránsito, otro tipo de autoridades, y me piden que les presente algún documento, lo tengo que hacer, porque son autoridades. Que ahora, como dice, ahora hay malos autoridades. Eso ya no nos compete a nosotros. Nosotros debemos honrarlos y respetarlos, ¿sí? Entonces, aquí en la congregación hay autoridades. Mi hermana Rosy es líder de unos grupos familiares.
Ella es autoridad que yo le he conferido, que es parte del trabajo que estamos realizando aquí en la iglesia. Los maestros de niños, los maestros de escuela dominical, los diáconos, mi hermano Narciso y mi hermana Lupita son diáconos. Ellos son autoridades en esta iglesia, porque ellos ya son diáconos que fueron nombrados en esta iglesia y son autoridades. Entonces, ¿será complicado obedecer a las autoridades para mantener nuestra libertad? Creo que no, porque es un mandato de Dios. En la palabra lo dice. Así que mantengamos nuestra libertad obedeciendo a nuestras autoridades. Amén. Amén. ¿Por qué no se pone de pie un momento y oramos y le pedimos a Dios que nos mantenga en esta posición de libertad? A los que están ahí nos despedimos, los bendecimos, les damos gracias por estar ahí escuchando la palabra. Que Dios me los bendiga. Guarden su vida, guarden sus pensamientos en el señorío de Jesucristo, y nosotros seguiremos orando, intercediendo por ustedes. Bendiciones a todos los que han estado ahí en la transmisión. Dios me los bendiga. Hasta pronto.